Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo relata varias parábolas de Jesús. Es el capítulo de las parábolas. Una de ellas es la parábola del sembrador, que va del versículo 1 al 23. Jesús enseña sobre la variedad de respuestas a su mensaje y las formas en cómo el corazón recibe ese mensaje de Cristo. Versículo 24 al 30 habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Jesús allí enseña sobre la coexistencia de lo bueno y lo malo en el mundo. Y ya voy a leerte un texto para ampliar más ese concepto. Versículo 31 al 32 viene la parábola del grano de mostaza. Jesús habla allí sobre el crecimiento del reino de Dios. Versículo 33 destaca la parábola de la levadura. Jesús enseña sobre la influencia del reino de Dios en el mundo. Versículo 44, la parábola del tesoro escondido. Jesús enseña sobre el valor del reino de Dios. Versículo 45 y 46, la parábola de la perla preciosa. Jesús enseña sobre la búsqueda del reino de Dios. Y versículo 47 al 50, la parábola de la red. Jesús enseña sobre la separación final entre lo bueno y lo malo. Todo el capítulo 13 es muy importante y valioso en sus enseñanzas. Por eso yo te invito, querido hermano, querido amigo, para que tú leas detenidamente este capítulo y puedas reflexionar en todas estas lecciones. Por lo menos la parábola del sembrador, Jesús mismo la interpretó, él mismo dio su mensaje, su significado, así que está sencillo, y las otras de igual manera. Al reflexionar sobre este capítulo podremos sacar varias aplicaciones. Primero, reconocer que la respuesta a Jesús varía según la disposición del corazón. Es importante entender esto. Eso sucede en la parábola del sembrador. Entender que lo bueno y lo malo coexisten en el mundo, pero que Dios separará al final lo malo de lo bueno. Esto es lo que aprendemos de la parábola del trigo y la cizaña. Debemos aprender también a influir en el mundo con el reino de Dios como la levadura en la masa. Esa es nuestra función. Somos influyentes y debemos tener una influencia poderosa en la mente de las personas para bien, así como la levadura lo hace en la masa. También podremos reflexionar en buscar el reino de Dios con pasión y dedicación, como el mercader que busca perlas. Interesante esta parábola. Él encuentra una perla y vende todo para comprar esa perla. Hay otro que en un terreno encuentra un tesoro escondido, así que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Eso es sobre la importancia del reino de Dios, que debemos nosotros buscarlo con pasión. No importa lo que tengamos que sacrificar, no importa lo que tengamos que dejar con tal de poder ganar el reino celestial. Y también debemos entender que la separación final entre lo bueno y lo malo es inevitable. Por eso debemos estar siempre de parte del Señor. Varias preguntas para reflexionar podremos sacar de este capítulo. ¿Cuál es mi respuesta a Jesús? ¿Estoy dispuesto a escuchar y a seguir a Jesús? ¿Cómo trato a los que no siguen a Jesús? ¿Los juzgo o los amo? ¿Estoy influyendo en el mundo con el reino de Dios? ¿Estoy buscando el reino de Dios con pasión y dedicación? ¿Estoy preparado para la separación final entre lo bueno y lo malo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo Jesús? Es muy importante que nosotros podamos entender esto y podamos seguir a Cristo Jesús. Leamos entonces la Biblia, dice Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Interesante esto. Y aquel día hace referencia también a lo registrado en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 50. Esto sucedió en el mismo día. Y lo que registra Mateo capítulo 8, versículo 18 al 27, sucede al final de este día. Así que este día fue un día bastante ajetreado. Aunque no hay pruebas de que este día fuese el más agitado que los otros días de Jesús, el registro bastante completo que hay de él
ha ganado la designación de que ese día era el día del ajetreo. Deseado de todas las gentes, página 300, dice: fue uno de esos días cuando Jesús apenas tuvo tiempo para comer o descansar. Interesante todo lo que sucedió en este día. Palabra de vida del Gran Maestro, página 16, dice: aparentemente cuando Jesús sale de la casa, fue a la orilla del mar con la intención de subir a la barca y cruzar el lago enseguida, pero lo detuvieron los urgentes pedidos de los enfermos y la necesidad del pueblo de escuchar palabras de vida. Este día fue bastante ajetreado para Jesús, pero ahora dice: salió Jesús de la casa. ¿De cuál casa? Recuerda que cuando estudiamos el capítulo 12, vimos que esa casa podría ser la casa de Pedro, donde Jesús hizo estos milagros y predicó muchas cosas. Cuando sale de aquella casa, como leímos aquí en Palabra de Vida del Gran Maestro, Jesús tenía la intención de subir a la barca y pasar al otro lado. Pero la gente le llega, porque es que la gente quería escuchar a Jesús. Lucas capítulo 5 dice el texto que Jesús, cuando estaba allí en el lago, mucha gente acudía a él y la gente se agolpaba sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios. Esto es maravilloso, porque la gente quería a Jesús, la gente buscaba a Jesús, la gente seguía a Jesús. Qué maravilloso fuese que hoy día sucediera igual, la gente desesperadamente buscara a Jesús, aunque sí pasa, algunos lo buscan, no en toda la mayoría, pero si comparamos con todas las personas del mundo, hay muchos que siguen a Jesús, pero hay otros que no quieren. Les damos estudios bíblicos, predicamos la palabra del Señor, hacemos campañas evangelísticas, semanas de oración, impactos a la sociedad y tantas cosas. Y la gente no quiere, la gente está pendiente más bien de sus cosas y no de Cristo Jesús. Pero aquí el capítulo habla de mucho y yo quiero que tú le prestes atención. No voy a poder centrarme en todos los detalles porque es que es muy extenso y todas las lecciones que da aquí es importante que nosotros le prestemos atención. Solamente quiero resaltar lo que dice el versículo 24 al 30 y allí habla acerca de la cizaña, el trigo y la cizaña. La parábola del sembrador, ella misma se interpreta. Jesús le da la interpretación. Versículo 18 en adelante, ahí está la interpretación. Puedes leer para que entiendas qué significa esta parábola y que tu corazón pueda ser un buen terreno donde la palabra del Señor llegue y pueda germinar, pueda brotar, pueda dar buen fruto. También la parábola de la semilla de mostaza enseña sobre la fe que debemos tener en Cristo Jesús. La parábola de la levadura enseña, como te dije, sobre la influencia que nosotros debemos tener en el mundo. El reino de los cielos es semejante a la levadura, dice, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí en esta parábola mira lo que significa la levadura, el aumento, el crecimiento del reino de Dios, el poder que tiene el Evangelio, cómo crece en abundancia. Y esto se cumplió específicamente allí en el Pentecostés, donde 5,000 fueron bautizados, 3,000 fueron bautizados y tantas personas, dice el texto capítulo 4 del libro de Hechos, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es lo que representa la levadura, la forma como el Evangelio de Dios y el reino de Dios crece de manera abundante. Mira cómo aquí es otro significado, porque en el Antiguo Testamento vimos también que la levadura representa el pecado, la maldad, la contaminación, pero ahora tiene otra connotación, otro significado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Somos una influencia para el mundo, llevar este mensaje de salvación para que pueda crecer rápidamente. También Jesús enseña aquí sobre la parábola del trigo y la cizaña, y ahora del versículo 36 al 43 explica lo que significa la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 44, sobre el tesoro escondido, este hombre que vende todo para comprar ese tesoro. Esto nos enseña sobre lo que nosotros debemos tener, la forma en cómo nosotros debemos darle prioridad a las cosas de Dios. No importa lo que tengamos, no importa lo que nos toque sacrificar, con tal de estar cerca de Cristo y poder servirle y obedecerle.
Luego viene la parábola sobre la perla del gran precio, que también tiene un significado similar a el tesoro escondido, tesoros nuevos y viejos, y Jesús en Nazaret. Todo esto nos habla acerca del ministerio de Cristo Jesús. Y como te dije, ese fue un día bastante intenso en la vida de Cristo, pero Él lo hizo por amor, y Él vino y atendió a todas las personas. Ahora, del versículo 24 al 30, que es lo que quería centrarme, sobre la parábola del trigo y la cizaña, dice, le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta lección en esta parábola es muy poderosa, querido hermano. Y como te dije, del versículo 36 al 43, Jesús explica, igual que explicó la parábola del sembrador, Él explica esta parábola. Son las dos parábolas que el mismo Jesús las interpreta y da su significado, así que lee y encontrarás. Pero quiero leerte un texto del siervo del Señor que dice así: el crecimiento de la cizaña entre el trigo llamaría la atención de un modo especial. El grano quedaría sujeto a severa crítica. Todo el campo podría sin duda ser censurado como inútil por algún observador superficial o por alguno que se deleitara en buscar el mal. Podría condenar al sembrador culpándolo de haber sembrado mala semilla mezclada con la buena para satisfacer sus propósitos perversos. De la misma manera, los descarriados e hipócritas que profesan seguir a Jesús atraen reproches sobre la causa del cristianismo y hacen que el mundo dude de las verdades de Cristo. La presencia de la cizaña entre el trigo contrarrestaba en gran medida la obra del sembrador, y así también el pecado entre el pueblo de Dios frustra en cierta medida el plan de Jesús para salvar del poder de Satanás a los seres humanos caídos y para convertir en campo fructífero para buenas obras el árido terreno del corazón humano. Triste esto, pero es la gran verdad. Hay muchas personas hoy que se fijan en los cristianos y como algunos son cizañas, es decir, no viven de acuerdo a como el Señor enseñó, no viven de acuerdo a los mandamientos de Cristo, entonces ellos dan mal testimonio y aquellas personas que viven pendientes de ellos empiezan a hablar no de esa persona, sino del cristianismo como tal, de la iglesia como tal. Empiezan a hablar mal de la iglesia, que la iglesia apostató, que la iglesia es esto, que la iglesia es aquello. Pero realmente lo único es aquella persona que no está viviendo de acuerdo a los mensajes de Cristo. Eso es lo que sucedió de igual manera con la cizaña. Ella hizo que todo el campo quedara aparentemente dañado, pero no es así. Había trigo allí también. Aunque abundaba la cizaña, claro, pero había trigo allí. Así hoy pasa en la iglesia. Hay muchas personas que no viven de acuerdo al cristianismo, pero no por eso podemos decir que la iglesia apostató, que la iglesia está mal. No, eso no se debe decir. Debemos aprender de la parábola del trigo y la cizaña. Mira, hay tantas publicaciones en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en las redes sociales, tantas publicaciones. A mí no me gusta perder el tiempo en ellas, ver esos videos de personas atacando a la iglesia del Señor. Personas insultando y tratando de apostasía a la iglesia de Dios. Para ellos están haciendo un buen trabajo de llamar al pecado por su nombre, pero no es así. Están condenando a la iglesia de Dios, llamándola apóstata, llamándola la gran ramera, la Babilonia y tantas cosas, cuando realmente son algunos cristianos que no viven de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Y ellos creen que es toda la iglesia. Pero aún hay fieles en el pueblo del Señor.
Mira, Elías también pensaba que estaba solo. Le dijo: Señor, estoy huyendo porque soy el único que ha quedado y me buscan para matarme. Y Dios le dice: no, Señor, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas también. También hay muchos fieles al igual que tú. Así que, querido hermano, no eres el único. Tal vez tú crees que eres el único y miras a toda la iglesia mal y hablas duro a la iglesia. Es que la iglesia ha apostatado, es que la iglesia esto, es que la iglesia aquella. No, no te crees el santo tú solo, porque hay muchos más que Dios tiene allí fieles. Obviamente la cizaña abunda muchísimo y hace ver como si todo estuviera malo, pero no es así. Dios tiene a sus fieles y debemos prestarle atención. Pero si tú eres una cizaña, entonces conviértete, porque mira lo que le sucederá a la cizaña. Aquí dice del versículo 36 al 43, la cizaña será arrancada. Dice el versículo 41, por ejemplo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es importante que tú le prestes atención a esto. Si tú eres un cristiano que vive de forma superficial el cristianismo, das un mal testimonio y por tu causa están muchos tropezando y apartándose, entonces está reservado para el fuego que vendrá en el día final. Cosa terrible te sucederá si no te arrepientes y te conviertes a Cristo Jesús. Debes reflexionar en tu vida, las cosas que hablas, la forma en cómo te vistes, la forma en cómo comes, la forma en cómo te comportas. Todo eso debe dar un buen testimonio de que eres un hijo de Dios y no que eres cizaña. No le des cabida a Satanás en tu corazón. Deja que Cristo te tome, te use, te moldee y te convierta en un testimonio vivo del poder del Evangelio, y así estarás en el camino correcto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!